Muy buenos días. Hoy es domingo 26 de mayo del año 2024. El tema para hoy es relacionado con la carne. Y antes de comenzarlo tengo que hacer dos aclaraciones. Hay una organización religiosa que habla de que los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. En parte están diciendo algo verdadero porque la Biblia habla en contra del mundo, en contra del demonio y en contra de la carne. La equivocación de ellos es que ellos toman la carne, por ejemplo, en Semana Santa, sus seguidores no comen carne de res, pensando que la carne se refiere a ese tipo de carne. Y entonces ese es un gran error, porque vamos a ver exactamente qué quiere decir la carne. O sea, no es dejar de comer carne de res en Semana Santa. Segundo, incluso a nivel de los cristianos, muchos confunden la carne con el cuerpo. O sea, el cuerpo, en la Biblia, el cuerpo no se refiere a la carne, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, para comenzar, voy diciendo a qué se refiere exactamente ese término de la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa, es igual a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora o esa naturaleza de pecado que tenemos todos los seres humanos, esa tendencia que tenemos hacia el pecado o esa obsesión que tenemos antes de conocer a Cristo, esa obsesión que tenemos por pecar. A eso se refiere la carne. Entonces el título de este mensaje es ¿Todavía vives esclavo de la carne? Comencemos con el texto de Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a desglosar este texto. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere seguirme y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? O sea, olvídese de sí mismo. Olvídese de hacer su propia voluntad. Tiene que abandonar o renunciar a su propia manera de vivir. Y se lo digo más exactamente. Tiene que olvidarse de sí mismo. O como dicen en un programa de farándula, no, usted no es nadie, no existe. Si quiere seguir a Jesús y ser su discípulo, usted no es nadie, no existe. Tiene que olvidarse de sus sueños, de sus proyectos, de sus metas, de sus objetivos, de sus propósitos. Entonces alguien puede decir, no, pero ¿cómo va a ser posible que si quiero ser seguidor de Jesús, entonces tengo que olvidarme completamente de lo que yo deseo, de lo que quiero hacer en el futuro, de los planes que tengo para mi vida? Pero entonces ahorita más tarde va a quedar claro que vienen cosas mucho mejores cuando usted se convierte a Cristo y se vuelve un seguidor de Él.
Dice la segunda parte del texto, tome su cruz. O sea, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz. ¿Qué significa eso? Significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. Pero no pensemos que se refiere a la muerte física. La Biblia habla de 3 clases de muerte, para que vayamos aclarando. La Biblia habla de la muerte física, que es la que tenemos que atravesar todos. Habla de la muerte espiritual, que es la muerte espiritual aquí en la tierra y la muerte espiritual en la eternidad. La muerte espiritual significa estar separado de Dios. En esta tierra, cuando una persona no quiere saber nada de Dios y toda su vida la vive pecando, esa persona está muerta espiritualmente, está separada de Dios, pero después va a morir físicamente y viene otra muerte espiritual, la segunda muerte espiritual, o como dice en Apocalipsis, la muerte segunda, que es cuando queda completamente separado de Dios por toda la eternidad, separado de Dios eternamente. ¿Qué más castigo que eso, no? Entonces, tome su cruz. La cruz significa muerte, la crucifixión significa muerte, pero no se refiere a la muerte física ni a la muerte espiritual, sino a la tercera clase de muerte que dice la Biblia, o sea, la muerte a la carne. Entonces tiene que estar dispuesto a morir para seguir a Jesús, significa morir a la carne. Y la última parte del texto dice, y sígame. O sea, tiene que someterse a hacer lo que yo le diga, dice el Señor. Es un llamado a la entrega absoluta. Ese estar dispuesto a morir a la carne quiere decir, junto con el tome su cruz, que usted crucifica su carne. Y por eso el siguiente texto, Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos habla mucho más claramente sobre esto. Ese niéguese a sí mismo y tome su cruz, significa en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Yo también he muerto en la cruz. He crucificado mi carne, mi naturaleza pecaminosa. Recordemos que la carne es la misma naturaleza pecaminosa, que ya lo aclaramos en un comienzo. O sea, esa tendencia hacia el pecado que tenemos. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo en forma verdadera, yo me crucifico juntamente con Él, dice el texto. Crucifico mi carne. Y sigue diciendo el texto, y ya no vivo yo, sino es Cristo el que ahora vive en mí. Vamos a leer el texto solamente hasta esa primera parte.
La segunda, pues no, porque no nos aporta mucho para el entendimiento de este texto. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que ahora vive en mí. O sea, Cristo vive dentro de mí y es el que va ahora a dirigir mi vida. Entonces Cristo va a poner en usted nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos propósitos, que por consiguiente, si Cristo es que los pone y es el que está dirigiendo su vida, porque Cristo es el que está viviendo en usted, dirige su vida, todas esas metas y proyectos van a ser muchísimo mejores que los que usted tenía antes de conocerlo a Él. ¿Ven? Porque les dije que era mejor. Los proyectos y las metas con Cristo. Mi antiguo yo es crucificado con Cristo. Mi antiguo yo se refiere a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ese viejo hombre es crucificado con Cristo, juntamente con Cristo. ¿Ya? Vimos Mateo, acabamos de leer Gálatas, ahora en Romanos capítulo 6, versículo 6, continúa enfatizando en lo mismo y queda mucho más claro. Romanos 6, 6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre, o sea, nuestro antiguo ser, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne, nuestro antiguo yo, lo que éramos antes de convertirnos verdaderamente al Señor Jesucristo, fue crucificado juntamente con Cristo. Para que quede más claro, nuestra vida de antes, nuestra vida anterior llena de pecado, una vida anterior donde éramos esclavos del pecado, murió con Cristo en la cruz. No quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz, hace 2000 y pico de años, nosotros morimos con Él hace 2000 y pico. No, cuando nos convertimos, ocurre eso. Y continúa diciendo el texto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, reducido a la impotencia, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Pero es más claro decir, para que el poder del pecado quedara eliminado de nosotros. No está diciendo que el pecado queda eliminado de nosotros cuando crucificamos la carne. Queda eliminado el poder que tiene el pecado sobre nosotros. El poder. Porque vamos a seguir pecando hasta el último día de nuestras vidas. Pero el pecado ya no nos va a gobernar. Más adelante lo vamos a aclarar más. A fin de que no sirviéramos más al pecado. Y se lo voy a decir de diferentes monedas, de diferentes maneras. Para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Los que nos hemos convertido a Cristo en forma verdadera, ya no somos esclavos del pecado.
Y hago nuevamente la aclaración. No es que no sigamos pecando, es que ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no nos domina, ya no somos sus esclavos, ya no tenemos que servirle al pecado. Por eso me gusta leer en varias versiones bíblicas, y eso es lo que uno debe hacer. La versión bíblica TLA, o sea, la traducción en lenguaje actual, dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Nosotros morimos con Él. Morimos a esa carne que nos dominaba. Crucificamos nuestra carne juntamente con Él. ¿Ve? Y aquí voy a hacer una aclaración, no pensaba hacerla, pero nosotros vamos a seguir pecando, aunque seamos cristianos verdaderos. Pero tengo que hacer la aclaración que he hecho muchas veces en varios mensajes. Los pecados que cometemos siendo ya cristianos, o por lo menos en mi caso, ya no son ni parecidos a los pecados que cometía antes de convertirme a Cristo. Entonces yo sé que va a salir la persona que todo lo discute y aparece el erudito bíblico que dice: pero es que pecado es pecado, sea pequeño o sea grande ante Dios, es pecado. Sí, correcto. Pero es que hay una gran diferencia. Antiguamente yo pecaba deliberadamente, conscientemente, eh, hasta planeaba el pecado. Un ejemplo de planear el pecado, ¿cuál es? Por ejemplo, cuando yo no lo hice, pero pongo ejemplos, cuando alguien va a vender un carro y sabe que el carro ya tiene bastantes daños y ha sido reparado muchas veces, y sin embargo le dice a la persona a la cual se lo va a vender que el carro no tiene ni una reparación. Eso es deliberado, es un pecado premeditado, es un pecado consciente, lo hace con libre albedrío, incluso lo planea desde días antes. O como en el caso mío, a mí no me da vergüenza decir cómo era, porque precisamente por eso predico. Cuando conocí a una mujer, un lunes, y este ejemplo lo he repetido ya, conocí a una mujer el lunes, la invitaba a salir el viernes, y desde el lunes hasta el viernes duraba pensando a dónde la iba a llevar a comer primero. Después, qué trago la iba a invitar después de la comida. Después, a dónde la iba a llevar a bailar. Pero toda esa deliberación, digámoslo así, esa premeditación, era para llegar hasta el cuarto paso, que era: ¿a dónde la voy a llevar? ¿A qué motel la voy a llevar? Así pecábamos antes. Y podría citarle 10.000 ejemplos en mi vida de gran pecador. Yo sé que ustedes no fueron así, pero yo sí fui así. Entonces, hoy no. Hoy ya no planeo el pecado.
ya no peco deliberadamente, ni conscientemente, ni premeditadamente. Y hay otra gran diferencia. Antes pecaba voluntariamente, hoy ya peco involuntariamente también. Que se escapa una mala palabra en un momento en que una ira, ¿sí? Se escapan malas palabras, ofensas, malos pensamientos, cosas por el estilo. Pero son cosas que son involuntarias. Y hay otra gran diferencia. Que antiguamente hacía todas esas cosas, cometía todos esos pecados, o todas esas obras de la carne, se llaman en la Biblia. Y no se me daba ni cinco. No sentía ni siquiera remordimiento, porque una cosa es remordimiento, otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es ese que todos los sábados que uno se emborrachaba, al otro día se ponía a rogarle a la pareja o a la persona que estuviera con uno: ay, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a emborrachar, no vuelvo a llegar a insultarle y todo eso, y hasta lloraba y se arrollaba, la persona hasta se arrodilla y llora, pero a los 8 días lo está haciendo otra vez. Eso es remordimiento, son lágrimas de cocodrilo. Diferente del arrepentimiento, que quiere decir que no lo vuelve a hacer. Entonces la diferencia está en que hoy comete uno cualquier pecado y siente tristeza y se siente mal uno con su conciencia e inmediatamente se arrodilla, le pide perdón a Dios y se arrepiente. Es una gran diferencia, ¿ven? Bueno, y el pecado ya no nos gobierna. Le explico de una vez qué es eso. No pensaba hacerlo, pero antiguamente se sentaba uno enfrente al computador y lo primero que llegaba uno a hacer era ¡tic! Una tecla para entrar a ver pornografía. ¿Cuál es la diferencia cuando uno está ya en unión con Cristo? Que uno ya se sienta en el computador. Yo me siento a hacer todos estos textos bíblicos y a estudiar medicina, y a estudiar teología, y a estudiar muchas cosas. Tengo muchas cosas para estudiar y aprender. Y ya no siento ese deseo de ver pornografía ni tal, ya no me gobierna. A eso se refiere. Por eso, y esto siempre lo he criticado, cuando llega alguien a una consejería con un pastor, y dice: pastor, es que llevo 20 años como cristiano y todavía tengo amante, y es un señor casado, o una señora, y tengo amante, o todavía tengo que ver pornografía 2 horas o 1 hora diarias, y llevo 20 años en la iglesia. Y el pastor lo que le dice es: no te preocupes, lo que pasa es que eres un cristiano carnal, pero tú ya eres cristiano, ya hiciste la oración de fe, ya pasaste al frente, o sea, todos los rituales que hacen. Entonces ya tienes la salvación, no importa, eres cristiano carnal. Eso cuando le oigan a un pastor decir que cristiano carnal y que no importa los pecados que cometa, y le agregan cosas, le dicen: eso Cristo ya pagó por todos tus pecados, por eso murió en la cruz, para perdonar todos tus pecados. O sea, siga pecando, ¿no? O la gracia de Dios te cubre. Y se agarran del texto donde dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. O sea, para tener una excusa para seguir pecando. Lo correcto de un pastor es decirle: hombre, a mí me parece entonces que usted no ha nacido de nuevo.
Porque si usted hubiera nacido de nuevo, usted ya, el pecado no lo vuelve a gobernar. Bueno, sigamos. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, hace más aclaración todavía, dice, pues los que son de Cristo ya han crucificado, ¿qué? La carne. Ese sí está específicamente dicho sobre la carne. Ya han crucificado, los que son de Cristo ya han crucificado la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, esa esencia inmunda de pecado que nos condenaba diariamente a pecar y a pecar y a pecar y nos gobernaba. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne junto con sus pasiones y malos deseos. Esas pasiones y malos deseos es lo que las Biblias antiguas llaman las concupiscencias. Se lo digo de otra manera, todos los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los malos deseos de la carne. O sea, todo eso lo crucificaron. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, porque habrá personas que no saben y dicen, ¿y qué? ¿Y cómo se manifiesta la carne? Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas o evidentes son las obras de la carne. Entonces fíjese que todos esos pecados, la Biblia lo llama las obras de la carne. Son los pecados. Las cuales son, vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, o sea, el soltero, que tiene relaciones sexuales con una persona y otra. Otras Biblias lo llaman inmoralidad sexual. Inmundicia o impureza, dicen otras versiones. Lascivia, o como dicen otras versiones bíblicas, lujuria, sensualidad, pasiones sensuales, libertinaje, idolatría, hechicería o práctica de la brujería. Es muy común, aún entre cristianos. Todos los pecados son comunes entre todos los cristianos y no me excluyo, ¿no? Ya no todos estos, ¿no? Por lo menos. Práctica de la brujería. Enemistades, o sea, odio, hostilidad, pleitos. Otras versiones dicen peleas, discordias, celos, explosiones o arrebatos de ira. Eso es muy común. Y yo tengo problemas con eso. No es muy frecuente ante algunas situaciones que hoy considero injustas. Contiendas o rivalidades, disensiones o divisiones, desacuerdos, herejías. Otras Biblias dicen sectarismos o partidismos, envidia, homicidios, borracheras, orgías o fiestas desenfrenadas, dice una versión moderna, y otros pecados semejantes o parecidos a estos. Porque a veces la gente no ve la magnitud de los pecados. Por ejemplo, dice borracheras. Y hay muchos que dicen, es que Dios quiere mucho a sus borrachitos. Y van a ver al final de este texto que voy a leer, eso no es cierto.
Dice Pablo, acerca de estas cosas los amonesto o les advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas, los que llevan esa clase de vida, no heredarán el reino de Dios. Y aquí me detengo a decir algunos ejemplos. O sea que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los que practican brujería, los borrachos, los que viven en orgías, ¿sí? Poniendo solo unos ejemplos, no heredarán el reino de Dios. O sea, no se engañen. No se engañen pensando que porque están en la iglesia pueden salir de la iglesia y después irse a discoteca y a bailar y a tomar trago y todas esas cosas y después irse a acostar con la novia y que no. Yo estoy en la iglesia, ya soy salvo. Lean bien los textos, porque se da uno un tiestazo cuando lee la Biblia. No heredarán el reino de Dios. Y dice estas obras de la carne, ¿no? Pero hay muchos textos. Lo que pasa es que dije, me provoca llevar varios textos donde habla de las obras de la carne y de la cantidad de pecados que menciona la Biblia. Y todos esos textos repiten algunos de estos, pero ponen otros diferentes. O sea que eso es una cantidad de pecados tremenda. La traducción en lenguaje actual, una versión bíblica que me gusta bastante. En estos mismos versículos 19, 20 y 21, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a su carne. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Hago énfasis en esto porque estaba hablando en el texto anterior de qué. O sea, en la otra versión decía orgías, fiestas desenfrenadas, ¿ya? Aquí habla de, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Como yo las hice, por eso hago énfasis. Hoy ya no las haría, ni siquiera siento el mínimo deseo de hacerlas. Lo digo con sinceridad. Así como confieso que fui una chanda, como decimos en Colombia, también digo que hoy soy un hombre diferente, con muchos defectos, sigo cometiendo pecados, pero con una gran mejoría como persona. Gracias a Dios. Romanos 1, 28 al 32, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Todos saben que a mí me gusta sacar un texto bíblico de 11 o 12 versiones bíblicas diferentes. O sea, lo armo, lo edito de todas esas Biblias diferentes. No cambio el mensaje, ¿no? Incluso el lenguaje a veces dejo el mismo en muchas versiones. Porque eso enriquece. Pero para poder traer otras obras de la carne, como ya les había dicho que hay muchos textos,
Solamente lo tomé de la NTV, Nueva Traducción Viviente, y les aconsejo que lean diferentes versiones bíblicas. Romanos 1:28 al 32 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Otra versión antigua dice: los entregó a una mente depravada y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Uno llega a ese grado de hacer cosas que jamás debió haber hecho. Versículo 29, se llenaron de toda clase de perversiones. La anterior no decía eso. Pecados, avaricia, no lo decía el texto anterior en las obras de la carne. Pero hay otras versiones que también involucran la codicia, el odio, la envidia, los homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas. Y oigan que no estaba anteriormente, pero y la gente cree que no, dice, y chismes. Dentro del pueblo cristiano hay mucha gente chismosa. Versículo 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. Yo le agrego así de memoria lo que dicen otras: soberbios, orgullosos. Y hay una versión bíblica que dice fantoches. En eso sí que fui yo el campeón de los campeones. Fanfarrones y gente que odia a Dios. Todo eso son obras de la carne. Pero este me gusta mucho. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Inventan nuevas formas de pecar. Habíamos visto lo de las orgías o fiestas desenfrenadas. Vimos también otro donde dice: en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas más. Este dice: inventan nuevas formas de pecar. O sea, la creatividad para pecar, ojalá la tuviéramos hoy. No para pecar, sino la creatividad. Ojalá la tuviéramos hoy para lo bueno. Eso es lo que quiero decir. Ojalá tuviéramos esa creatividad para lo bueno hoy que teníamos para pecar. Hay un ejemplo que dije no lo dejo pasar por alto. Hace unos años, poquitos, no recuerdo, 2, 3, 4 años, en 2 colegios de estrato altísimo, estrato 6 en Bogotá, en esos colegios se inventaron nuevas formas de pecar. Y se inventaron la ruleta, no sé cómo era el apellido, la ruleta rusa. Bueno, en todo caso era una ruleta. Se sentaban los muchachos desnudos en sillas, en círculo, todas las sillas en círculo y desnudos. Y las chicas desnudas iban pasando, sentándose, turnándose. O sea que si había 20 chicos, una de esas chicas pasaba por 20 sentándose en ellos. Son las orgías o fiestas desenfrenadas. Esas son las locuras que dice lo que leímos anteriormente en sus fiestas, y eso es lo que llama inventar una forma de pecar. El versículo 31 dice: no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Yo estoy tan desilusionado de mí como ser humano.
y de muchos seres humanos. Y yo creo que todos llevamos esa maldad arraigada. Lo que pasa es que en unos se manifiesta más que en otros la tenemos ahí controladita porque Dios es misericordioso con nosotros. Pero la crueldad y la falta de compasión o misericordia que hay hoy en día es demasiado aterradora. Una mujer que tiene un niño y recién nacido lo envuelve en una bolsa y va y lo bota en un basurero. Eso ya es el extremo de la crueldad y la falta de compasión. Eso que vemos de que hombres violando niños y niñas de 6 meses, de un año, eso es. Pero hay otro tipo de crueldad y que a veces los seres humanos no se dan cuenta. Piensan que eso no es nada. Tienen una mascota, un perrito durante varios años. El perrito vive feliz en su casa. Salen a dar un paseo y en un semáforo lo tiran a la calle, cierran las puertas y arrancan. Y he visto perritos o en videos o directamente salen corriendo 6, 8, 10, 15 cuadras hasta cuando ya no pueden más, tratando de alcanzar el carro. Eso sí que son unas chandas de seres humanos, perdónenme. No merecen otro nombre. Y no lo digo porque estoy en una pantalla, ya que tenga la oportunidad se lo digo a una persona de frente. O los que se van en un puente y para poder disfrutar del puente, en la mitad de la carretera botan al perrito. Eso es peor. Por allá en una carretera solitaria, tirarlo. Oh, hombre, ¿qué trabajo les cuesta si están aburridos con la mascota? Claro que los entiendo que no tengan sabiduría porque la falta de inteligencia y el coeficiente intelectual, pues hay personas que no lo tienen y hacen eso, ¿no? Pero ¿qué trabajo les costaría entonces ir a una casa de esas donde son albergues para mascotas de la calle o que hay gente que los lleva a esos albergues, a esas casas para mascotas, para que sean adoptados, al menos allá están cuidados? Hombre, llévenlos a esos sitios, no sean tan casposos, ¿sí? Versículos 32, versículo 32. Siguiendo hablando de las obras de la carne. Saben bien que la justicia de Dios exigen que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Acuérdense que esto lo dice otra versión que la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1, 28 a 32, por si quieren leerlo exactamente así. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver ese proceso por el cual circuncidamos nuestra carne o le damos muerte a nuestra carne. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. O ese en quiere decir por medio de Cristo, Colosenses 2:11, ustedes también fueron circuncidados, pero no con una circuncisión hecha por hombres. No fue mediante un procedimiento corporal. No se refiere a la circuncisión física. O sea, está diciendo que en Cristo fuimos circuncidados.
pero no esa circuncisión en la cual se quita el sobrante de tejido, o sea, ese pedazo de tejido que sobra en el prepucio, o sea, en el prepucio del pene masculino, que es cortado. Esa costumbre se tenía, yo como médico la vi bastante hace años, que a todos los niños los estaban circuncidando. Después dijeron, no, 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 esperemos hasta los 6 años. Después aparecieron otros que dijeron, no, 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 no. Se circuncidan si hay una fimosis, o sea, si el tejido es tan cerrado en la punta que la orina no sale. Hay que circuncidar. Entonces no se refiere a esa circuncisión física, que nosotros fuimos circuncidados, no con ese procedimiento, dice el texto, sino con la circuncisión que realiza Cristo, con la cual, o sea, con esa circuncisión, son despojados de su naturaleza pecaminosa. Más claro se lo digo. Cristo lleva a cabo, cuando usted se convierte verdaderamente, ¿no? Cristo lleva a cabo una circuncisión espiritual en el corazón, por medio de la cual nos circuncida la carne. Por medio de esa circuncisión espiritual en nuestro corazón, que es llevada a cabo por Cristo, es circuncidada nuestra carne. Somos liberados de nuestra naturaleza pecadora. Somos liberados, somos circuncidados del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Seguimos pecando, pero ya no tiene el poder que tenía antes. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ya no. El pecado ya no ejerce su poder sobre nosotros. El pecado ya no domina nuestras vidas. Ya no tenemos que seguir corriendo a pecar con esa obsesión que teníamos antes. Y les cuento más cosas malas mías. Llegaba el viernes y a mí me empezaba ese desespero. Era un desespero por ir a hacer todas las cosas que le dije. De llegar a un bar, emborracharme, mirar cuál mujer había, cuál podía conquistar para después llevarla a la cama. Ya el pecado, ese pecado, ya no me domina. ¿Ven? Y aquí vamos a aclarar más sobre esa circuncisión espiritual que Cristo lleva a cabo en nuestro corazón, por la cual nos quita el poder de la carne. Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente. O sea, lo exterior no hace judío a nadie. Ni la circuncisión, lo dice la Biblia, es la que se hace exteriormente en el cuerpo. Porque antiguamente eso era ley. En el Antiguo Testamento, la ley tenía que pasar por la circuncisión y incluso los judíos hoy todavía la practican. Eso no hace judío a nadie. Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en el cuerpo, lo que les dije, quitar ese sobrante de prepucio en el pene.
O sea, estar circuncidado no consiste solamente en mostrar una señal externa o física. No crean que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados físicamente. Porque hoy hay cristianos que llaman cristianos judaizantes. Cristianos que ahora se mandan a circuncidar, se ponen en la cabeza ese gorrito que se llama la kipá, que se ponen los judíos, empiezan a ir a una sinagoga, empiezan a vestirse incluso como judíos, ya hablan de la Torá, ¿sí? O sea, el Pentateuco y todas las cosas. Ya hasta dicen chalón cuando le saludan, se dejan barba, ya no le falta sino ponerse el sombrero de copa. Y ellos piensan que son judíos por eso. Aquí la Biblia está diciendo que no. Entonces sigue el versículo 29 y dice, va a decir quién es judío, dice, sino que es judío, ¿quién? El que lo es en su interior. El verdadero judío lo es interiormente, en lo íntimo. Y repite lo que ya habíamos leído. Y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Esa palabra espíritu con mayúscula. O sea, la que realiza el Espíritu Santo. Porque es que cuando usted se convierte a Cristo, usted recibe inmediatamente al Espíritu Santo. Y Dios lleva a cabo esa circuncisión espiritual en el corazón, decía el texto anterior. Espiritual porque la realiza el Espíritu Santo. De la circuncisión, repito, la circuncisión no es la física, sino la espiritual, la del corazón. Y no la que manda la letra. Cuando en la Biblia se habla de la letra, se refiere a la ley, a todo eso que estaba escrito en el Antiguo Testamento. O sea, no es el mandamiento escrito. Esa circuncisión espiritual no depende de reglas escritas. La alabanza del cual, o sea, el que ha recibido ese tipo de circuncisión espiritual en su corazón, la alabanza de ese tal, de esa persona, no proviene de los hombres, sino de Dios. Se lo digo más claro, el que es judío de esta manera es aprobado y alabado por Dios, no por los hombres. Y enfatizo, yo sé que a veces recalco mucho, pero es para que no queden dudas. Un verdadero judío no lo es solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por el ritual, porque era un ritual, o la ceremonia de la circuncisión. La verdadera circuncisión no consiste en obedecer el mandamiento de la ley, sino que es un cambio profundo en el corazón, producido por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 3, nos va a hablar de cómo éramos antes de convertirnos, de arrepentirnos y convertirnos en forma verdadera a Cristo. Y cómo éramos esclavos de la carne. Efesios 2:3, en otro tiempo, o sea, en nuestra vida antigua, todos nosotros vivíamos también en los deseos o en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, nos movíamos
impulsados por los caprichos de nuestra carne, satisfaciendo las exigencias de la carne y de la mente. Hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra carne y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Yo diría otra palabra. Hacíamos lo que nuestra carne y nuestros pensamientos nos obligaban a hacer. Nuestra forma de vida, ¿cómo era? Era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la carne deseara o que la mente pudiera imaginar. O sea, todo lo que la carnecita nos pedía, lo hacíamos. O al menos yo era así. Pero yo sé que ustedes no eran así, pero yo sí era así. Hacíamos lo que la mente pudiera imaginar. Pues por eso éramos tan creativos para el pecado. Y nos inventábamos nuevas formas de pecar. Y en las fiestas hacíamos locuras. Estoy repasando todo lo que hemos dicho. Romanos 8:8. Hay textos que los he resumido y he dejado solo la parte que nos compete para nuestro tema. Porque a veces dice, uy, ese texto le falta. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne o de acuerdo a la carne, o sea, los que todavía están bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa, que viven aún obedeciendo a sus pasiones y malos deseos, nunca pueden agradar a Dios. Un texto anterior decía que los que practican tales obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y aquí en este texto dice que los que viven todavía en la carne, esclavos de la carne, nunca pueden agradar a Dios. Repito, entonces, no, pastores, algunos pastores, no le digan no le digan al cristiano que llega a confesar pecados que lleva 20 años esclavo de pecados, que es un cristiano carnal y que eso no importa, que de todas maneras si va a la iglesia los domingos eso es salvo. Y que es un cristiano carnal y que eso no pasa nada. Porque en Romanos 8:13 nos dicen cuáles son las consecuencias. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, si ustedes viven de acuerdo a la carne, o dicho con mis palabras, si ustedes viven dándole gusto a la carnecita, o yo si quiero vivir dándole gusto a mi carnecita, dice, morirán. Pero ahí no se refiere a ¿qué? A la muerte física. Como cuando Adán y Eva, Dios les dijo, si comen del fruto de este árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol que está en medio del jardín, si comen del fruto de ese árbol, morirán. Y no se refería a la muerte física, porque ellos comieron del fruto, desobedecieron, pecaron y no murieron físicamente. Adán vivió 930 años después de eso. Murieron espiritualmente. Quedaron separados de Dios. Entonces se refiere a que morirán. O sea, mueren aquí en la tierra los que son pecadores y que no quieren saber nada de Dios. Toda la vida viven muertos espiritualmente.
Pero el problema es que después de que muera físicamente y después cuando venga el juicio va a morir para siempre, eternamente separado de Dios, que es la segunda muerte. La primera es aquí en la tierra cuando muere espiritualmente, está muerto espiritualmente, y la segunda por toda la eternidad. Pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras de la carne, más claro, dijimos que Cristo lleva a cabo una circuncisión por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, por la cual nos despoja del poder que tiene el pecado o la carne en nosotros. El texto dice así: pero si por medio del Espíritu, con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, o sea, por medio de la circuncisión espiritual en su corazón. Se lo digo de varias maneras: si mediante el Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos de su mente carnal, se los digo de varias versiones bíblicas. Si el Espíritu Santo anula esas inclinaciones carnales, si el Espíritu hace que perezcan las acciones de la naturaleza pecaminosa, si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, si ponen fin a esas pasiones y malos deseos, todo eso lo dicen diferentes versiones bíblicas, entonces vivirán por medio del Espíritu Santo. Vivirán aquí en la tierra. Pero yo estoy vivo, sí, pero físicamente, pero está muerto espiritualmente. Cuando usted se arrepiente y se convierte verdaderamente a Cristo, o sea, en forma verdadera, hay que decirlo claro, no aguas tibias. El Espíritu Santo inmediatamente entra en usted y se une a su espíritu que está muerto. Y su espíritu vuelve a vivir, vuelve a la vida. Por eso dicen que el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo vivifica. Ahí hay una resurrección espiritual. Y viene eso, esa regeneración del Espíritu Santo, que es el mismo nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu Santo o nuevo nacimiento. Usted es una nueva creación. Vuelve a nacer, vuelve a ser como un niño. Entonces, tendrá vida eterna, vivirá para siempre también. Usted vive aquí en la tierra, vuelve a vivir por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde se convierte usted en el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Pero lo mejor es que después, cuando venga el juicio, es usted vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Y por eso, una de las cosas, ya 2 textos y terminamos. Cuando hablamos al principio del mundo, el demonio de la carne, que dice esa organización religiosa así, exactamente, porque la Biblia habla del mundo, del demonio y de la carne, por separado. Ellos ponen esos 3. El mundo, es cierto, uno tiene que alejarse del mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es ese mundo de pecado en el que nos la pasábamos a toda hora pecando. Ese es el mundo.
Por eso Satanás le ofreció al Señor Jesucristo, le dijo, le mostró el mundo, le mostró el mundo y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea, se refería a la riqueza, el poder, ¿sí? El éxito, la fama, pero ahí va incluido todo, el pecado, la mujer, la borrachera. Ese es el mundo. Entonces, Santiago 4:4 dice, almas adúlteras. Otras versiones dicen adúlteros y otra versión dice gente infiel. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno o cualquiera quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, si usted quiere ser amigo del mundo, o sea, eso de que va a la iglesia y después sale a pecar por allá en los antros, como dicen en México, y a fornicar, y el adulterio, y la mentira, ¿sí? Si quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, se convierte en enemigo de Dios. O sea que eso es mentira, que Dios quiere a sus borrachitos y quiere a sus no sé qué, y qué tal, y que Dios es solo amor y misericordia, y eso Él me perdona todo lo malo que haga, y soy cristiano carnal, y la gracia me cubre, y Cristo ya pagó por todos mis pecados. Olvídelo. Y por eso debemos hacer lo que dice Gálatas 6:14, pero aquí sí se lo leo de la versión bíblica. Dios habla hoy. Dice, por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Quiere decir, por medio de la cruz de Cristo es que me crucifiqué, morí a la carne. Y por eso sigue diciendo el texto, el mundo ha muerto para mí. Por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí. Yo ya no quiero saber nada de ese cochino mundo. Se lo digo así con sinceridad. Pero dice el texto al final, y yo he muerto para el mundo. Pero ya todavía me están esperando. Esperen sentados. Bueno, este ha sido mi mensaje por hoy. Espero que esta palabra sea estudiada. Siempre debe uno comprobar si todo lo que yo digo está escrito en la Biblia. Escudriñar la palabra. Y esforzarse por ponerla en práctica. Que Dios los bendiga y nos veremos en otro video.